Buenas y bienvenidos al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará de tu salud y que hablaremos de temas que intenten hacer tu salud día a día un poco mejor. Hoy, en el programa de hoy, vamos a tener una entrevista de suelo pélvico con María Fisio Mujer, también conocida como María Pérez y también conocida en redes sociales como La Pelvis Revolution. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, Juan, encantada de estar aquí. Muy bien, me alegro mucho. Pues vamos a hablar de una cosa que sea un poquito menos de hormonas, un poquito menos de cosas de sangre, un poquito menos de verlo en libros, y sí que es verdad que vamos a intentar darle a este capítulo mucho contenido práctico, mucho contenido inmediato, mucho contenido que podéis hacer en casa, o más o menos en casa, o con la supervisión o ayuda de María. Lo primero, ¿qué es el suelo pélvico de eso que se habla tanto y cómo el embarazo y el parto pueden intentar afectarlo? Para mí, que me intento estudiar esto porque no estoy muy puesto, voy a dar la definición más académica, más del libro, ¿vale? Porque es la que yo me he estudiado y no lo he comprendido tanto, pero no lo he trabajado mucho, por no decir nada. El suelo pélvico para mí es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos conectivos que se encuentran en la parte inferior de la pelvis. Y su función es sostener los órganos pélvicos como la vejiga, el útero, el recto y controlar función urinaria, fecal y, esto no venía en los libros, sexual. ¿Qué me puedes corregir de esa definición tan académica que te suena? Pues corregir poco, en todo caso ampliar. La verdad es que la definición es la que es. Mira, a mí me gusta contar una historia cuando hago los talleres y estas cosas porque nos ayuda a visualizar muy fácil qué es el suelo pélvico y por qué tiene importancia. Y es pensar que a todos nos dieron una cama elástica al nacer. Y vamos por el mundo saltando con nuestra cama elástica. Y también nos dieron un arnés y unas cuerdas para sujetarnos al cielo y que sea más seguro igual de divertido ir saltando en nuestra cama elástica. Pues si va pasando el tiempo y no cuidamos nuestra cama elástica, no le pasamos la ITV de las camas elásticas ni la llevamos al taller, pues puede haber una serie de problemas, ¿no? La goma se podría dar de sí, la estructura se podría oxidar, las cuerdas que nos sujetan se podrían romper y ya no sería ni tan seguro ni tan divertido ir en nuestra cama elástica. Pues si pensamos que la goma de nuestra cama elástica es el suelo pélvico, todas estas estructuras que acabas tú de comentar, la estructura de la cama elástica es nuestra pelvis, las gomas que nos sujetan al cielo son los ligamentos y los que van a ir montados en vez de ser nosotros mismos son nuestra vejiga, nuestro recto, nuestra vagina, nuestro útero, pues lo mismo le pasa al suelo pélvico. Si no le damos una serie de cuidados y más ahora que todavía es una zona tabú de la que no se habla y tal, pues nos puede dar una serie de problemas a lo largo de la vida. Y como tú has comentado, pues tiene una serie de funciones que son súper importantes, ¿no? La que yo creo que todos sabemos o reconocemos fácilmente es el tema de la continencia. Pues es imprescindible para que no nos vayamos mirando por las esquinas, para que no se nos vayan cayendo los codos. Y luego está el sostén, que también lo has comentado tú, el sostén junto con los ligamentos que lo forman y junto a otros ligamentos que van dando continuidad a la vejiga, al útero, al recto y junto a otras estructuras, las fascias y tal, que al final dan todo continuidad y hacen que todo esté recogido como tiene que estar, pues ayuda efectivamente a ese sostén. Y dentro del embarazo, pues también va a ayudar al sostén de ese peso extra que va a ser el bebé con su placenta, etcétera, ¿no? Con todo el líquido amniótico y todos los cambios que trae. Eso por un lado. Luego, bueno, la función sexual también tiene una importancia capital. Cuando hay algún problema de dolor o de anorgasmia, que es cuando no somos capaces de llegar al orgasmo, pues hay que revisar también el suelo pélvico porque puede estar influyendo. También tiene una importancia súper importante, valga la redundancia, en el tema de la gestión de presiones que tenemos aquí en lo que es el abdomen, ¿no? En todo nuestro abdomen, que esto es fácil de ver si nos imaginamos todo nuestro abdomen como si fuera un globo. Y hay unas estructuras por arriba, que es el diafragma principalmente, hay una estructura por delante, estructuras que son los abdominales, está la zona lumbar por detrás y por debajo estaría el suelo pélvico. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en nuestro día a día, incluso yo ahora que estoy hablando, el respirar, el gritar, el toser, el estornudar, saltar, caminar, todo ello genera unas presiones dentro de este globo. Y no es lo mismo que esta presión se genere de una forma en la que, por ejemplo, el diafragma está muy bajito. Cuando cogemos aire, el diafragma baja. Y si lo mantengo ahí abajo porque mantengo ese aire y luego hago un esfuerzo, pues a lo mejor, no lo pasa siempre, pero a lo mejor puede pasar que esa presión vaya hacia el suelo pélvico.
Entonces, esto es fácil de entender también en el embarazo, que ese globo está ampliado y hay un extra muy importante, pues que si esta gestión de presiones no se distribuye bien, pues el suelo pélvico es el que más fácil va a sufrir. Además, hay otra función muy importante que generalmente desconocemos, que es que el suelo pélvico forma parte de las estructuras que dan estabilidad al tronco. Esto es, cuando yo me muevo, necesito que las vértebras, por ejemplo, bueno, el suelo pélvico no va a las vértebras, pero para que nos hagamos una idea de las vértebras de la espalda, no vayan haciendo así cosas locas, ¿no? Entonces hay ciertas estructuras que las mantienen en su sitio. Pues lo mismo pasa a nivel de la pelvis, y el suelo pélvico es una parte importante. Y una cosa que me gusta decir, porque no solemos relacionar con el suelo pélvico, es que cuando hay un problema a nivel de zona lumbar, hay lumbalgias de repetición, ¿no? Estas de, parece que salgo porque vi al fisio, me ayuda y tal y cual, pero luego otra vez caigo y vuelvo a caer y vuelvo a caer, pues hay que revisar el suelo pélvico porque puede estar teniendo que ver. Y, bueno, fundamental en el parto, durante el embarazo tiene que estar haciendo su labor de sujeción y todo lo demás que ya he comentado, y durante el parto tiene que estar lo suficientemente flexible pues para permitir la salida de la cabeza del bebé, y esto no es solo, así que hay algo que podemos hacer a lo largo del embarazo y hay que revisar cómo está el suelo pélvico a lo largo del embarazo, pero no es solo con lo que podamos hacer durante el embarazo, sino por las hormonas que se van a mover, esto seguro que lo puedes explicar tú mejor que yo, las hormonas que se van a mover durante el parto. Y además tiene que estar lo suficientemente tónico, tiene que tener un tono muscular lo suficientemente bueno como para que cuando llega a la cabeza del bebé, esto sí que es biomecánica pura, llega a la cabeza del bebé y se apoya sobre el suelo pélvico, le ejerza una cierta resistencia, o sea, no tiene que estar simplemente flexible y ya está, tiene que ejercer cierta resistencia porque eso va a activar, igual a nivel hormonal y de otra serie de señales, va a activar que haya unas contracciones más efectivas para el expulsivo, etc. Entonces, el suelo pélvico, bueno, ¿qué te voy a contar yo? Fundamental. De un montón de cosas, y luego posteriormente en la entrevista vamos a ir matizándolas poco a poco, porque la verdad que ha sido un muy buen resumen y una muy buena charla. La verdad es que me gusta mucho cómo comunica. Parte de tu comunicación, y te quiero preguntar exactamente qué son los pelvic hours y cómo llegaste a descubrir ese término médico tan científico. Los pelvic hours. Los pelvic hours, bueno, voy a poner primero la definición. Los pelvic hours son pequeños gremlins explosivos que viven en nuestras pelvis y en nuestra mente y que están agazapados esperando el momento idóneo para liarnos la parda, básicamente. Los pelvic hours son cosas que afectan a nuestro suelo pélvico, ¿no? Realmente es una metáfora de todo aquello que afecta a nuestro suelo pélvico y que es lo que esto realmente, como si me puedo pensar como cualquier cosa, nos liamos a pensar en lo que hay que hacer para que esté bien y para mejorarlo y tal, y muchas veces, cualquier cosa, esto lo podemos aplicar a la dieta, al ejercicio, a otro montón de cosas. Muchas veces cuando nos deshacemos de estos pelvic hours, la mejora ya es significativa. O sea, es saber lo que nos está haciendo mal, pues, bueno, hablaremos ahora de ello, ¿no? Pero el estreñimiento, los hábitos a la hora de ir al baño, el pasarnos sentadas 23 de 24 horas al día, pues ese tipo de cosas hace mucho más daño en el suelo pélvico que si yo luego me voy a hacer pues, ejercicios puntuales. Tiene mucho más valor lo que hago las 23 horas restantes del día. Entonces, pues se me ocurrió lo de los pelvic hours, un poco inspirada por Chiquito de la Calzada con el Grommenauer, y dije, pues vamos a la pequeña. Me gusta que sea todo lo más divertido posible. Sí, está muy bien, eso ayuda muchísimo. Dos cosas que te quiero comentar, y todas son positivas. Realmente, has dicho una cosa, es no estar sentada, y no sé si lo podemos observar en el vídeo. Realmente ya está de pie ahora mismo haciendo la charla, el podcast. Si solamente lo estáis escuchando, yo ya os digo que está de pie. Y luego una segunda cosa, lo que has dicho tú de mejoría por sustracción. Muchas veces nos empeñamos en buscarnos, vamos a hablar en campo de la nutrición, el superalimento, la pauta dietética estrella, cosas así grandes, y supongo que en el suelo pélvico, por hacer una similitud desde el punto de vista de mi ignorancia, el ejercicio de Kegel definitivo o el aparatito de suelo pélvico definitivo, y no nos quitamos
quizá porque también incide más sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, sobre cómo llevamos nuestra vida, y puede tener un impacto mucho mayor en nuestra vida desde el punto de vista negativo de retirar ese tipo de cosas o que nos dé más trabajo, el retirar una vida sedentaria, un tipo de cosas que nos den más estreñimiento, una vida mucho más pasiva, y ese tipo de cosas que nos cuesta más, que no es ir al supermercado a comprar cierta cosa, y eso sí que es verdad que al final acaba siendo lo que más nos acaba dando salud, tanto en el campo de la nutrición, efectivamente, como por ejemplo lo acabo de ver contigo en el campo del suelo pélvico. Y me alegro que sea parecido y eso realmente suele ser bueno. Ujú. Sí, efectivamente, y lo bonito también de esto, que pasará también en el campo de la nutrición, es Sí. que a veces no, o sea, hay cosas que sí, que son más complicadas. O sea, si soy una persona sedentaria, pues me va a costar pasar a ser una persona activa, pero hay un montón de cosas intermedias. Pero, por ejemplo, con el estreñimiento yo me encuentro muchas veces, hay muchas cosas de nutrición y tal, pero me encuentro también muchas veces que con algunas pautas de cómo vamos al baño, ¿no? Con el hecho solo de escuchar la llamada. Ujú. Con eso, o con la postura, o con un consejo de cómo empujar así en vez de asá, ya cambia un montón la historia. Entonces, bueno, esto, pues, lo que yo intento transmitir también con los pelvinagües es que puede ser sencillo, puede que no, pero vamos a buscar que sea lo más sencillo posible y adaptarlo a tu vida. Y más, por ejemplo, momentos como el posparto, que es que a lo mejor estamos que dices, es que no sé por dónde me cae nada. Pues necesitamos que sea lo más fácil posible y que sea divertido, a ser posible. Sí. Ujú. Pues vale. Está muy bien eso y realmente, joder, me llamó mucho el término la atención y quería soltarlo en medio de la entrevista, aunque no estuviera en el guión. Luego, realmente, para mí, lo que yo pienso que es el momento más crítico del suelo pélvico, el que yo he tenido más conocimiento alrededor del suelo pélvico, es durante el embarazo, tanto pre, durante y postparto. ¿Cómo puede afectar esto, aparte del aumento de la presión, aumento de la presión y aumento de las dinámicas que se producen en el momento de dar a luz? ¿Cómo esto puede debilitar en los músculos del suelo pélvico y puede llegar a dar problemas de tipo incontinencia urinaria, prolazo de los órganos de la zona y disfunción sexual? Ujú. Pues mira, no solo hay ese cambio a nivel de presiones obvio a nivel del abdomen, sino que hay un cambio también postural. Que además, ese cambio postural es, en algunos momentos del embarazo, yo digo que parece que es cada día, ¿no? O incluso cada minuto, según vamos avanzando en el embarazo. Entonces, el cambio postural también va a hacer que la pelvis pueda estar colocada de una forma diferente de la habitual y que esas presiones, que al final una cosa está relacionada con la otra, caigan de una forma diferente, o simplemente el peso del bebé. Entonces, el tema postural también es al final todo se va a que nos movamos más generalmente. Pero bueno, de esto viéndolo desde individualizando para el tema que tenga cada una, ¿no? Eso por un lado. Luego se van a estar dando estructuras de sí que luego hay que recuperar, y el abdomen y el suelo pélvico, bueno, ya lo comentaba antes, son dos estructuras que trabajan juntas. Entonces, en un momento en el que el abdomen se está dando de sí muchísimo, se pierde conciencia corporal, eso tampoco ayuda luego a que la recuperación, puede ayudar, mejor dicho, a que la recuperación sea más fácil. Entonces, ese aumento de volumen del abdomen también tiene una repercusión en el suelo pélvico, porque el abdomen es el que va a hacer que las presiones se vayan hacia el suelo pélvico, hacia una zona u otra. Que hay zonas del suelo pélvico que están más preparadas para coger esas presiones y hay otras que no. Luego, durante el parto, hay un estiramiento muy potente y hay una activación muy potente del abdomen, con luego una disminución de volumen de 100 a 0 en 3 segundos, como quien dice, y un estiramiento muy potente de todas las estructuras del suelo pélvico, que incluye, pues, como lo que has dicho tú, músculos, ligamentos y sistema nervioso, los nervios que llegan a la zona. Entonces, incluso fisiológicamente, bueno, creo que los últimos estudios que estuve mirando yo, pues esto ya fue hace tiempo, hablaban de un 40% de estiramiento de las estructuras nerviosas. 40% es una barbaridad, efectivamente. Entonces, fisiológicamente, consideramos que después del parto el suelo pélvico va a estar off directamente, es como si no existiera. No. Y puede entrar dentro de normal ciertas sensaciones. Pero sí es cierto que tenemos que conocer qué es lo normal y qué es lo que no es normal, para que podamos actuar en consecuencia.
Y luego, después del parto, hay un proceso que igual a nivel hormonal, seguro me vas a poder contar tú mejor que yo, pero hay un proceso a nivel hormonal, porque sobre todo hay una serie de hormonas que ayudan a que todo esto, pues la pelvis esté más flexible, más móvil, el suelo pélvico también esté más flexible y todo esto, que luego van a ir recuperando unos niveles normales, pues durante todo el posparto, hay hormonas que se van recuperando incluso a los 6 meses. Y hay hormonas que, en función de la lactancia materna que estemos llevando, pues van a estar por ahí, ¿no? Básicamente. Entonces, todo eso al final va a afectar al suelo pélvico. Claro. Los niveles de estrógeno y de progestágeno hacen que a nivel de colágeno, a nivel de tendones, estén un poquito mejor. Sobre todo si hablamos también de otra época crítica del suelo pélvico, que es la menopausia, en el que esos niveles de estrógeno y de progestágeno están más bajos, pues ahí se ven que están más débiles. Lo que tiene el embarazo es que se produce un pico de estrógeno alto, porque es necesario para que funcione bien el embarazo, para que el feto esté bien protegido, para que la función inmune no se altere mucho, pues eso produce esa elevación de esos estrógenos. Y en parte eso también ayuda a que el suelo pélvico esté un poco más preparado a eso. Posteriormente al embarazo se produce una gran caída, porque las hormonas de la placenta y las hormonas en general del cuerpo humano disminuyen, pues eso también puede ser parte precursor de problemas en el suelo pélvico, que está acostumbrado a cierto nivel de hormonas y luego posteriormente lo baja. Aunque yo sinceramente, desde el punto de vista, aunque sea mi campo, mi terreno, realmente la fisiodinámica o biomecánica de todo esto creo que juega un papel mucho más importante. Simplemente las hormonas en este contexto las veo como una especie de apoyo, de support. Vale. ¿Qué problemas puede tener un suelo pélvico debilitado o dañado? Aparte de los típicos que nosotros siempre pensamos, los médicos siempre pensamos que son los más frecuentes, que es la incontinencia urinaria o los prolapsos a nivel de zona vulvar. Mira, yo hablo porque también hay mucho desconocimiento de cómo puede estar afectado el suelo pélvico, entonces lo que hablo es de disfunciones del suelo pélvico, porque puede ser eso, que puede estar debilitado o puede estar debilitado, pero porque tiene un tono muy alto, porque debilitado lo asociamos con que el músculo está flojito, ¿no? Resumiendo, pero puede tener un tono alto también, eso puede dar problemas, o puede que el suelo pélvico esté perfecto y lo que sea es problema de esta gestión de presiones que hablamos antes, ¿no? Entonces, todo esto, lo que aparte de incontinencia tanto urinaria como fecal como de gases, que antes he dicho yo, cuando se nos van cayendo los pedos, esto no es como, uy, de repente me doy cuenta de que no puedo retener un pedete y dices, pues es muy probable que esté relacionado con tu suelo pélvico. Los prolapsos, que son esas hernias vaginales o anal, ¿vale? Una cosa que tampoco, bueno, depende, pero no, a mí cada vez me llega más, pero no sé hasta qué punto lo relacionamos cuando notamos, estamos en el baño, esto pasa relativamente habitual, ahora mismo no sabría cifras, la verdad, pero yo me lo voy encontrando cada vez más en consulta. Vamos al baño justo después del parto y notamos como que parece que hacemos caca y el ano se va detrás, como que saliera hacia afuera, eso sería un prolapso también. Luego, otras cosas que no reconocemos tanto, sensaciones como de ardor o de quemazón a nivel de la vagina, pueden ser también relacionadas con el suelo pélvico porque normalmente esto está relacionado con un tono muy alto del suelo pélvico. Y todo lo que sea dolor a nivel vaginal, sea con relaciones con penetración o sea una valoración ginecológica o sin hacer nada en particular, simplemente me duele la zona de pubis, vagina, vulva, todo eso puede estar relacionado con el suelo pélvico. Y estoy yo como que me dejo algo seguro. Pero vamos, dolor con relaciones, prolapsos, incontinencia, hemorroides, por ejemplo, pueden estar relacionados con el suelo pélvico, fisuras anales. Vale, la que te quedaba era la digestiva, creo. Digestivo, a nivel digestivo es muy importante, o sea, la relación, yo tengo varias personas a las que derivo con el tema digestivo porque si hay cualquier tema digestivo, el suelo pélvico va a estar afectado. ¿Puede estar afectando el suelo pélvico a nivel digestivo? También, porque puede estar afectando sobre todo a nivel final, ¿no? A nivel de recto. Estreñimiento o todo lo contrario también, y bueno, continencia anal ya hemos comentado. No tanto diarrea, sino una incontinencia de esto no se sostiene durante largo tiempo, ¿no? Y es importante
para mí, por ejemplo, trabajar con gente que se dedique también al tema de nutrición, porque si hay una inflamación a nivel digestivo en general, eso va a provocar un peso extra sobre el suelo pélvico. Igual va a pasar hacia el abdomen, va a haber una inflamación y el abdomen tampoco va a poder hacer su trabajo igual. Entonces podemos estar trabajando suelo pélvico y abdomen y trabajar y notar algo de mejora, pero no terminar de mejorar. Entonces es fundamental ver esto. Oh, vale, vale. Está muy interesante. Pues ya vamos a pasar a la zona más práctica de la charla, del capítulo de hoy, y es, ¿qué ejercicios se pueden hacer para fortalecer el suelo pélvico antes y después del parto? Vale. Lo primero y fundamental es saber cómo está ese suelo pélvico, como había dicho antes. Entonces, es una valoración con una fisio, que sería lo más completo, ¿no? Que vamos a dar más información que la carta astral casi. Y luego otra cosa que me encanta, sobre todo desde que estoy trabajando con online, yo trabajo tanto presencial como online, es el autotest, la autovaloración de nuestro suelo pélvico. Y que nosotras, igual no sacamos tanta información como nos puede dar un profesional que se dedica a esto, ¿no? Como los fisios, pero sí que es una herramienta que ya nos llevamos de por vida y que va a ayudar en esa reconexión o en esa conexión en el embarazo o en esa reconexión en el posparto. Y yo ahí sí que os puedo ayudar porque en mi web, en mi newsletter, en lapelvis.com, en mi newsletter, lo primero que hago es mandar un vídeo con una autovaloración que es súper sencillita y que ya pues nos llevamos ahí de por vida. Entonces, ejercicios o cosas que tener en cuenta. Primero, fundamental la valoración. En base a eso, pues vamos a ver lo que vamos a necesitar. Hay dos cosas para mí que son fundamentales. Una es el cambio de hábitos en función de cada una, lo que sea necesario. Pues a lo mejor a la hora de ir al baño, si hago el pis de por si acaso, o si aguanto como si no hubiera mañana, pues eso hay que ver por qué está pasando y cómo está afectando. Lo que ya hemos comentado, pues estreñimiento, hábitos de postura y tal y cual, todo lo que podemos revisar desde la fisio. Y luego el movimiento y el ejercicio. Para mí es fundamental esas dos cosas. Luego, además, podemos trabajar con un montón de cosas. Hay millones de métodos y para mí lo fundamental no es tanto el método o el cacharro o la técnica con la que trabajes, sino la persona que está delante y adaptar a esa persona lo que necesita. Porque, pues yo qué sé, por ejemplo, una cosa que se conoce mucho para el posparto son los hipopresivos. Y parece que los hipopresivos es lo único que existe para recuperarse después del parto. Y los hipopresivos son maravillosos para ciertas cosas, pero hay momentos en los que pueden estar incluso contraindicados. Entonces, ¿quién nos va a decir si está contraindicado o indicado para nosotras? Pues una fisio de suelo pélvico, principalmente. Entonces, por eso es tan importante también la valoración, cuanto antes, mejor. Pero si ya pues estamos embarazadas y el embarazo va sin ninguna cosa que tener en cuenta, pues se puede hacer la valoración desde el minuto 1 incluso. Y en el posparto sí que hay que tener en cuenta que dejamos pasar, a no ser de que haya algo que sea muy llamativo, como un dolor muy potente, algo que no me cuadre, ¿no? Lo que decía antes también a nivel de noto cuando voy al baño que parece que se me va a escapar el ano detrás de las heces, pues solemos dejar pasar cuarentena, unas 6 semanas más o menos para hacer la primera valoración, si ha ido parto vaginal. Y ahí, y de hecho incluso en el minuto 1 después del parto, que es raro que no puedo decir así, se pueden ir haciendo cositas. Y sobre todo, evitar pelvic hours, ¿no? Evitar el estreñimiento, evitar... También en el posparto, si nos encontramos muy bien, es como que me muevo y cojo y bajo y subo y tal, porque estoy muy bien, pero lo que he dicho antes, el pélvico está muy desconectado. Entonces, con calmita, que vaya pasando el tiempo, que vaya reconociendo lo que va pasando en esa zona y poquito a poco pues le vamos dando más caña. Vale, y para alguien que esté interesado en trabajar su suelo pélvico durante el embarazo, ¿cuál sería el mejor momento para empezar? Vale, yo he visto, no sé si se puede decir cuanto antes mejor, pero realmente yo lo que he visto es en segundo trimestre. No sé. A ver, cuanto antes mejor, eso desde luego. El tema, tanto en ejercicio sobre todo, se recomendaba... Hay como un mito muy grande que yo no sé si hasta qué punto sigue pesando todavía, de que el primer trimestre mejor que te quedes así como si que no hagas mucho. Y joder, para mí eso, por ejemplo, una persona que ya es activa y llega a ese primer trimestre y se puede seguir moviendo con normalidad, es cierto que en el primer trimestre es más normal las náuseas y todas estas cosas y estar ahí un poquito más cansada, pero hay gente que no. Entonces, perdemos como un momento muy importante en ese primer
trimestre de o mantener o crear hábitos. Entonces, podemos empezar sin problema en primer trimestre. Que en primer trimestre estamos como más cansadas, que veo que el cuerpo lo que me pide más es descansar y tal. Hay ejercicios que se pueden adaptar también sin problema. Bueno, si no, pues no habría problema tampoco en empezar el segundo trimestre. Muy bien, estoy aquí cogiendo notas porque os digo que lo vamos a dejar todo en las notas del capítulo. De estas cosas que hemos dicho, algunos resúmenes y algunos añadidos que has dicho, lo vamos a poner en notas del capítulo. También en notas del capítulo, si os está interesando mucho la charla de María, va a estar tanto enlace a su web, a su newsletter, que yo tengo que decir que es bastante interesante. No me he podido suscribir porque no soy su público objetivo, pero realmente tiene muy buena pinta y lo de los test me ha parecido una muy buena idea. Los test de autodiagnóstico hechos bien, estandarizados y bien pasados por una criba científica son bastante útiles. No son test de la super pop y no son test de la muy interesantes. Son cosas que se pueden utilizar en muchas patologías, tanto patologías endocrinas como patologías de fisioterapia, que da el punto ese que ella necesita para saltar un poco la barrera de los nervios, porque ella es fisio y ya se presupone que el fisio toquetea y tiene un manejo muy manual, pero con esos test os puede ayudar de forma online y sin que tengáis que ir a Cantabria, ¿no? Que era donde Norteña. Y ahora estoy viviendo en Cantabria, pero venía de Madrid y sigo pasando algo de consulta en Madrid. Ajá. Muy bien. Eso luego, al final del capítulo, te vamos a preguntar tanto cómo contactar contigo de forma online y cómo contactar contigo de forma presencial, que seguramente habrá mucha gente que a raíz de este capítulo pues esté interesada. ¿Cómo se puede saber si se está realizando correctamente un ejercicio de suelo pélvico? ¿O qué herramientas les da a tus pacientes para saberlo? Esto es importante también porque hay muchísimas dudas y hay veces que pasa que yo no es lo que más me encuentro en consulta, pero hay veces que pasa que pensamos que estamos contrayendo y lo que estamos es empujando hacia afuera, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, una cosa muy sencilla para reconocer, y esto sí que es una pregunta que me hace mucho, ¿no? ¿Cómo sé yo si, o más, como todavía más básico, es que correr es malo para el suelo pélvico? Correr no es malo para el suelo pélvico, pero a lo mejor a ti sí te está haciendo mal. Entonces, ¿cómo reconoces esto? ¿Cómo reconoces que el suelo pélvico está respondiendo bien en ese momento? Que estás haciendo, por ejemplo, ejercicios de contracción y los estás haciendo bien. Pues teniendo una toma de conciencia de la zona. Yo esto lo hago con el 100% de mis pacientes, la verdad. Es que reconozcan qué sensaciones sí quieren tener y qué sensaciones no quieren tener en el suelo pélvico. Principalmente, como yo trabajo con mujeres, desde la vagina y el ano, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la vagina o en el ano que nos va a dar pistas de si la cosa va bien? Resumiendo, lo que no queremos que pase en la vagina del ano es que notemos una sensación de presión hacia afuera, de que se abra la vagina, que haya un empuje. Cada vez que notamos esto, es que esa gestión de presiones no la estamos haciendo bien del todo. Y otra forma muy fácil, ¿no? Con esta autovaloración que os comentaba antes, también ya nos va a dar pistas de si estamos haciendo las contracciones bien o no. O qué pasa, por ejemplo, cuando tosemos y tal, pues otra forma muy simple, si lo que estamos trabajando es contracciones del suelo pélvico, que luego dentro del trabajo del suelo pélvico hay un millón de cosas. Pero si queremos comprobar algo in situ y es factible, es introduciendo los dedos en la vagina y sintiendo qué es lo que está pasando en la vagina. Que esa ventaja la tenemos nosotras frente a los hombres, por lo menos. ¿En qué sentido? ¿Que hacéis contracción o hacéis palpación o hacéis...? No, la propia mujer, dentro de lo que es la valoración de fisio, hay una valoración que esto no hemos hablado, pero la valoración de fisio es una historia, como pasa con todos los profesionales sanitarios, una valoración a nivel postural, funcional en cuanto a ciertos movimientos que está pasando, que eso sobre todo lo vemos a nivel visual en el abdomen, la respiración, el movimiento de las costillas, que todo esto afecta a esa presión que os comentaba antes, la pelvis y por último el suelo pélvico, vía vaginal y vía anal si hace falta, ¿vale? Yo la anal no la hago siempre. Entonces, vía vaginal, que además me hace gracia porque cuando hablo de esto, el otro día que estaba tomando una cerveza con alguien, estaba yo así con los dedos hablando de esto y me dice, mira cómo te pones con los dedos, porque es que es el gesto, ¿no? Introduces los dedos en la vagina y ves lo que pasa. A un nivel diferente de lo que hace un gine, ¿vale? Porque los gines van a valorar otra serie de cosas a nivel de útero y tal.Nosotros valoramos generalmente a nivel de estática pélvica, de cómo están los órganos colocados, cómo responden a ciertas cosas y de funcionalidad del músculo, de cómo contrae. Entonces, yo puedo comprobarlo de una valoración y en esa autovaloración que yo os propongo, una mujer puede compararlo
puede sentir qué es lo que pasa cuando ella contrae. Si mete los dedos, contrae y nota que hay una presión, bien. Si mete los dedos, contrae y lo que nota es que está empujando los dedos hacia afuera, pues ahí hay que ver qué está pasando. Vale. Muy práctico, muy sencillo y se puede hacer perfectamente en casa. Vale, me ha quedado ya más claro porque tenía dos barreras, la académica y la que es más visible. Vale, pues lo siguiente, ya para finalizar un poco más, ¿cuáles son las técnicas y tratamientos o artilugios o cosas que nos pueden ayudar a mejorar el suelo pélvico después del... Vale, bueno, hay millones de cosas que podemos trabajar, lo que decía, lo importante es saber desde a nivel personal, individual, qué es lo que me viene mejor a mí, ¿no? Y luego hay millones de caminos para llegar al mismo sitio. Y ninguno tiene por qué estar bien ni mal, sino que tiene que estar adaptado. Entonces, por ejemplo, cacharros con los que a mí me gusta trabajar porque veo muy buen resultado y además una mejora de la adherencia al tratamiento, ¿no? Como que hace que no lo abandone, que es uno de los problemas que nos encontramos en la salud, yo creo, en general, ¿no? La adherencia al tratamiento. A mí me gusta trabajar mucho con el tronco propioceptivo, no sé si tú lo conoces. Lo tengo aquí. Este tema soy lamentablemente muy ignorante. Pues mira, ya que vamos a tener vídeo también, lo enseño. Y luego, si esto lo estáis viendo, esto es, pues, como su propio nombre indica, es un tronco que es medio cilindro de madera. Tiene un efecto a nivel postural porque hace un sobreestímulo de los receptores de la planta de los pies y esos receptores son los que les dicen al cuerpo, si tú vas andando, por ejemplo, por una playa de piedras, cómo te tienes que ir colocando para no caerte, ¿no? Pero no vas pensando, pues el codo va para allá o la rodilla va para acá. Y en esa búsqueda de equilibrio nos ayuda a regular y equilibrar tanto el abdomen profundo como el suelo pélvico, entre otra serie de cosas. Y es un ejercicio que es sencillo, es divertido, es muy fácil meter cosas extras para movernos aquí, movernos allá y que tenga, pues eso, una adherencia. Nos ayuda a sentir muy fácil cambios, incluso en unos minutos que trabajas con el tronco, es como, uy, pues no te cambies aquí, no te cambies allá. Entonces eso ya nos da pues porque una cosa que puede pasar, no es lo más habitual si hay un posparto en el que no hay nada más que recuperarnos lo mejor posible, pero si hay algo extra, puede ser que nos cueste notar cambios, ¿no? Entonces, el que tengamos algo que nos vaya diciendo, ay, pues aquí voy notando este pequeño cambio, este otro, como que me va ayudando a decir, vale, pues me reafirma en que estoy mejorando, ¿no? Entonces, el tronco propioceptivo, método 5P, y luego yo a veces que lo trabajo porque a lo mejor la persona por lo que sea no puede tener tronco, pues lo trabajo con lo que llamo un no tronco, que es un sustituto casero, que es con un palo de escoba y una toalla, para que veas que yo no me complico la vida y vamos a lo que cada uno tenemos. Luego tenemos, por ejemplo, también lo que se llaman biofeedbacks, que son cacharritos que nos dan algún tipo de retroalimentación, ¿no? Tienes biofeedback como el Kegel Smart, que es un aparatito, este no le tengo por aquí, pero no lo tengo a mano. Es un aparatito chiquitín que lo introduces en la vagina, entonces él notas una presión que tú haces, la capacidad de presión de tu suelo pélvico y te pone como un programa, ¿no? Y tú notas una vibración y lo que tienes que hacer es apretar cuando notas esa vibración. Pero esto es una vibración que nos da solo un feedback y luego lo tienes también mucho más complejos, mucho más llamativos, con una pantalla en la que puedes ver cómo haces esa contracción y te ponen un avioncito y tú lo subes y lo bajas y tal. Lo que pasa es que esto iría a trabajar específicamente la fuerza del suelo pélvico. Y ahí, bueno, el tronco, por ejemplo, con este tipo de aparatos se pueden complementar muy bien. Los vibradores. A mí el trabajo con vibradores es algo que me gusta mucho, tanto porque nos puede ayudar a subir el tono, a bajar el tono y nos puede ayudar con temas de dolor. Y eso es maravilloso. Y así yo creo que serían como los 3 cacharrillos, que luego hay 1000, porque luego tú vas a una consulta de fisio, a lo mejor trabajan con radiofrecuencia, que nos puede ayudar a otra serie de cosas, con el colágeno, todo lo que comentábamos antes, con electroterapia también. El tema es sobre todo que haya una buena valoración y que ajusten el tratamiento a nosotros y no que nos tengamos que ajustar nosotros al tratamiento. Efectivamente, vale, pues muy chulo y no conocía el tronco, supongo que es caminar sobre él, tanto en forma recta como de lado, supongo. En principio mantenerse encima, solo el hecho de mantenerse encima por esa presión de la planta de los pies ya
De hecho, es que tú lo ves y dices, me voy a subir y me voy a mantener así. Y lo primero que pasa cuando te subes es que estás así. Porque hay sobreestímulo. Y luego se le puede bajar dando la vuelta. Puedes, efectivamente, yo trabajo también con algún ejercicio de darte la vuelta hacia un lado, al otro. Hay muchas cosas que puedes hacer con el tronco. Metiendo dificultad con progresiones de ese tipo de cosas que es propiocepción total y absoluta. Joder, pues muy chulo, muy interesante, la verdad, que en este tipo de cosas yo desde el punto de vista personal y académico lo agradezco muchísimo porque es un campo que tengo mucho que aprender y con profesionales como tú, como otras personas que van a venir al podcast, pues realmente estoy aprendiendo muchísimo y estoy teniendo conversaciones muy interesantes, así que te lo agradezco mucho. ¿Vale? Voy a poner las conclusiones del programa. En general, en resumen, el suelo pélvico es un área muy importante para el cuerpo que puede verse afectado durante el embarazo y el parto. Y es importante tomar medidas para fortalecerlo y prevenir problemas antes y después del parto. Si tienes algún problema con tu suelo pélvico, no dudes en consultar con un especialista de fisioterapia del suelo pélvico, como por ejemplo María. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos saber algo más de ti? Pues mira, en mi web, en lapelvis.com, ahí pues, puedes apuntar ya a mi newsletter y echar un vistazo. Además, yo me lo paso muy bien escribiendo la newsletter también. Luego en Instagram bueno, en redes en general, si me buscáis como la Pelvis Revolution me vais a encontrar, porque en Instagram sí es María-Fisiomujer. Y bueno, tengo YouTube, tengo un podcast también, La Vulva de Venus, que me siento totalmente identificada con lo que tú dices, porque yo voy invitando a gente y dice, joder, si es que lo que yo voy aprendiendo también no tiene precio. Sí, porque no los conoces tanto, no, a ver, son gente que tú los puedes ver en redes sociales, que tú puedes interactuar con ellos, pero no deja de ser un me gusta, un comentario, un tal. Luego vienen aquí, tienes una conversación de casi 40 minutos y dices, hostia, es que esta tía, sabe mucho. O sea, es que, y mira qué bien habla, mira qué lista es, mira que no sé qué, joder, qué alegría hacer esto. Y realmente me pongo muy contento con el podcast, la verdad que ha sido un descubrimiento. Todas estas cosas que os ha dicho María lo vamos a dejar en las notas del programa, ¿vale? Con enlaces directos y tanto notas del programa, así que allí podréis verlo. Notas del programa que estarán en mi página web, pero en la descripción de tanto de iVoox como de YouTube como de cualquier reproductor de podcast, pues podréis acceder y estar en la parte de arriba. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, la verdad es que os recomiendo bichearla porque la verdad que se nota que le gusta lo que hace y lo hace divertido. Como son. Y nada, si tenéis cualquier consejo, cualquier duda, no dudéis en escribir un comentario en vuestro reproductor de podcast o en YouTube. Y para cualquier cosa más, pues nos veremos la semana que viene con más capítulos para ayudaros con vuestra salud y mejorar día a día. Pues muchas gracias. ¿Alguna cosa de final, alguna despedida final? Nada, muchas gracias y que tengáis un día gozoso y disfrutón. Ah, es verdad, que eso siempre lo dices tú mucho y es una cosa que está muy bien decirla. Pues nada, nos vemos y hasta el siguiente programa. Hasta luego.